Ahora que hemos descargado el archivo ISO, que contiene todos los archivos necesarios para la instalación del sistema operativo, llega el momento de crear una máquina virtual. Para crear una máquina virtual, vamos a hacer clic en el botón Nueva. Elegiremos la máquina que vamos a crear. En primer lugar, vamos a ponerle un nombre. Algo bastante curioso dentro de VirtualBox es que muchas veces, al poner el nombre, el programa detecta las palabras que hemos puesto dentro del campo nombre y ajusta el tipo y la versión a nuestras necesidades. Así que ahora mismo pone Microsoft Windows y Windows XP, pero si pongo Ubuntu Server, automáticamente el tipo ha cambiado a Linux y la versión ha cambiado a Ubuntu. De todas formas, aunque lo ha cambiado automáticamente, también lo puedo cambiar de manera manual. Y observaré que en tipo puedo elegir el tipo de sistema operativo sobre el que voy a trabajar, que voy a instalar. Y en versión puedo elegir cualquiera de las distribuciones más conocidas y más famosas de Linux. En este caso, por tanto, voy a trabajar con Ubuntu de 64 bits, ya que recordamos que la imagen que he descargado es precisamente de 64 bits. Este paso es importante, ya que si intentamos crear una máquina de 32 bits y le intentamos instalar un sistema operativo de 64 bits, simplemente la instalación no funcionará, ya que nos dirá que para instalar un sistema operativo de 64 bits necesita una máquina virtual de 64 bits. Una vez que tengo el nombre y la configuración seleccionada, voy a pulsar el botón Next. Voy a elegir ahora la cantidad de memoria que voy a estar usando. Debemos tener en cuenta que la cantidad de memoria depende de la memoria total que tengamos instalada en nuestro equipo y también depende del uso que vayamos a hacer de la máquina virtual que estamos instalando. En todo caso, si ahora mismo tengo 16 GB de RAM en este equipo, lo que está claro es que no puedo asignarle a una máquina virtual más RAM que la RAM física que tengo instalada en el equipo. Y es más, incluso si tengo 16 GB, nunca le daría a un equipo toda la RAM física que tengo para el sistema, porque me tengo que quedar algo para el propio sistema operativo que está manteniendo la máquina virtual. En todo caso, trabajando con sistemas operativos de servidor, la RAM no es un gran problema, ya que como vamos a trabajar en línea de comandos, vamos a ahorrar mucha más RAM que si trabajáramos con una interfaz gráfica. Así que por tanto voy a pulsar el botón Next. A continuación creo un disco duro virtual. Tenemos la opción de no agregar un disco duro a la máquina virtual, que sería como si tuviéramos una torre pero sin disco duro. Podemos crear un disco duro si no teníamos ningún disco duro virtual hasta ahora, o podemos usar un archivo de disco duro virtual si lo habíamos creado en cualquier otro proyecto. Para este ejemplo asumimos que no disponemos de ningún archivo de disco duro virtual y lo vamos a crear ahora. No hay que confundir el disco duro físico de nuestro equipo con un disco duro virtual. Un disco duro virtual simplemente es un archivo que va a estar contenido dentro de nuestro disco duro físico y dentro de ese archivo se va a simular un disco duro virtual. El tamaño recomendado de la unidad es 8 GB y de hecho incluso 8 GB para crear un primer servidor de prueba va a ser suficiente. Voy a pulsar botón Crear. Elijo el formato de disco duro que quiero trabajar. Por defecto, evidentemente, voy a trabajar con el propio formato de VirtualBox, aunque VirtualBox también es compatible con otros formatos de software de virtualización. Pulso Siguiente. De entre las opciones de reservado dinámicamente o tamaño fijo, la que más me interesa es reservado dinámicamente. Si, por ejemplo, creo un disco duro de 20 GB y lo reservo dinámicamente, quiere decir que, aunque haya reservado 20 GB, el archivo del disco duro virtual no va a ocupar automáticamente 20 GB. Ocupará lo que realmente yo ponga dentro de ese disco duro. Si elijo tamaño fijo, el disco duro actualmente en el momento de la creación pasará a ocupar 20 GB, aunque internamente sea un archivo vacío. Trabajar con reservado dinámicamente nos permite gestionar mucho mejor la memoria y el disco duro de nuestra máquina física. Sin embargo, al trabajar con una reserva dinámica, estamos sujetos a penalizaciones en el rendimiento debidas a la defragmentación de nuestro sistema operativo. Si queremos sufrir menos penalizaciones de rendimiento, nos convendrá más, en ese caso, elegir tamaño fijo. Para este servidor de prueba, voy a elegir de momento reservado dinámicamente. Pulso Next y a continuación elijo el tamaño del disco duro. El tamaño del disco duro virtual debe estar proporcionado al uso que le vayamos a dar. Por tanto, si preveo meter mucha información finalmente dentro de ese servidor, tendré que asignarle tanta memoria en disco como sea necesaria.
En nuestro caso, para instalar un servidor de prueba y empezar a trabajar realizando algunas acciones, 8 GB serán suficientes. Por tanto, voy a pulsar el botón Crear. Hemos finalizado ya, por tanto, la creación de nuestra máquina virtual, y esta máquina virtual está ahora preparada para ser arrancada.